El Radar en Blue Radio. 1:34 p.m. Vamos ahora a los Estados Unidos, porque en medio de la pandemia del coronavirus, en medio de más de 100.000 muertos por el COVID-19 y en medio de esa polémica posición de Donald Trump, que de alguna forma fue en principio negacionista con el coronavirus y que luego terminó generando una gigantesca disputa con China y con la Organización Mundial de la Salud, tiene en su patio otras situaciones colaterales. Una de ellas, de fondo, grande, tiene que ver con el racismo, tiene que ver con recientes episodios muy, muy serios que se han venido desencadenando de protestas, de destrozos en varias ciudades estadounidenses, que tienen como origen una historia terrible, una historia que de nuevo lleva a lo más profundo de lo que ha ocurrido en Estados Unidos desde hace décadas, y es ese racismo que es innegable. La muerte violenta, el homicidio, de acuerdo con las autoridades, de un ciudadano afroamericano en una de las zonas más cercanas de los Estados Unidos, una zona que ha ardido en llamas en estas últimas horas. En Minneapolis todo es confusión, en Minneapolis todo es preocupación, pero no solamente en esa zona del mundo. Ese caso, la muerte de este hombre a manos de un oficial aparentemente con antecedentes racistas, un oficial de policía, ha llevado a que hoy esté Donald Trump en medio de una situación realmente compleja. Por eso hemos querido saludar hoy en el Radar en Blue Radio a Robert Valencia, comentarista, analista político, que puede entender mucho más cerca qué está pasando hoy en Estados Unidos, en territorio norteamericano. Hola Robert, buenas tardes. Buenas tardes. Primero que todo, muchísimas gracias a ustedes por la cordial invitación que ustedes me extienden. Robert, ¿qué está pasando hoy en los Estados Unidos? Para los colombianos, hoy, ¿cómo amanece el país? Hoy, ¿qué está ocurriendo con todas estas protestas? Bueno, yo creo que pasan muchas cosas y yo creo que no podemos negar que hay una crisis en todo el sentido de la palabra. No solamente estamos hablando de la crisis del coronavirus, empezando por el hecho de que yo me encuentro radicado en una ciudad que todavía apenas se está levantando de esta crisis sanitaria. También hay una crisis institucional. Yo creo que lo que el presidente Donald Trump ha realizado en estos días es simplemente un vacío de poder. Es una persona que carece de empatía en momentos en donde el país requiere de una unidad nacional. Lo que ha hecho es precisamente todo lo contrario. Utiliza Twitter como su púlpito para inflamar más las emociones. Hasta hace unos minutos volvió a amenazar diciendo que si las protestas continúan, va a enviar a integrantes de los militares para contrarrestar esto. Ya hemos visto en nuestro país, en Colombia y en otros países de Latinoamérica, lo que esto significa. La militarización de estas protestas va a ahondar un problema mucho más grave. Así que eso es lo que estamos viendo. Y lo que tú acabas de mencionar, la muerte de George Floyd ¿cómo se dice? Es una muestra más del racismo institucional que existe lamentablemente en Estados Unidos, que ya ha venido por muchas décadas. Yo creo que esto simplemente es un síntoma de ese racismo en donde la gente está hastiada de la desigualdad racial, en donde sus voces no se escuchan. Y yo creo que hay un punto que me parece que es importante señalar aquí para los oyentes. Yo creo que nadie está de acuerdo con la destrucción de las propiedades. Yo creo que es un punto que es importante mencionar porque se mira un aspecto de todo este complejo asunto y decir los saqueadores, están los que están incendiando los edificios. Nosotros rechazamos categóricamente eso. Y yo creo que está bien el no querer apoyar ese tipo de medidas, pero yo creo que es una manera unidimensional de ver este problema. Históricamente, lamentablemente, los afroamericanos han protestado de manera pacífica y aún así sus necesidades no han sido atendidas por el gobierno. Entonces, ¿qué les resta hacer? Generar este tipo de caos para que los estadounidenses vean realmente que digamos que hay una división racial en este país y que la brutalidad policial sigue siendo, sembrada dentro de las fuerzas de la ley, de la fuerza de la ley. Así que
Eso es lo que está pasando en medio de una pandemia y un presidente que simplemente lo que ha hecho es escudarse en Twitter para seguir alimentando sentimientos etnonacionalistas que van a empeorar la situación en este país. ¿Cómo el caso de George Floyd puede terminar afectando la reelección de Donald Trump? ¿O hasta dónde pueden llegar estas protestas? Y sí he visto una, una discusión sobre los métodos que utilizan los manifestantes, porque de alguna forma se ha abierto otra veta de discusión sobre si es legítimo o no que salgan las personas a protestar destruyendo mobiliario, destruyendo casas, destruyendo vehículos, yendo, por ejemplo, como anoche a la sede de CNN en Atlanta a atacar los vidrios y a romper su propio símbolo y su propio aviso. ¿Cómo se vive todo esto? Porque en últimas todo desemboca en determinaciones políticas que están por tomar en los estadounidenses en tiempos de coronavirus. Bueno, ese el primer punto, creo que has planteado una situación bastante amplia y voy a ir por partes en lo que tú me acabas de mencionar. ¿Cómo puede esto afectar a la reelección de Donald Trump? Bueno, precisamente Donald Trump lo que está tratando de hacer, y eso es una observación que yo hago, es precisamente utilizar Twitter y utilizar los medios de comunicación que le prestan sus ondas radiales, televisivas, como se quiera ver, para él llamar y distraer la atención. Qué casualidad que en medio de una protesta racial, en donde se ha sembrado el caos por todo lo que hemos visto esta semana, porque hay que decirlo también que no solamente es el caso de George Floyd. Aquí en la ciudad de Nueva York, considerada una ciudad progresista, ocurrió un hecho entre una persona, una mujer blanca, y un señor de raza negra, en la cual ella lo amenazó a él de que iba a llamar la policía y que era un hombre afroamericano que la estaba atacando, cuando en el video se demuestra que no fue así. Y no solamente con el tema de del señor Ahmaud Arbery en Georgia, estamos hablando que es una combinación de muchas cosas, por ese lado. Entonces, cuando Donald Trump, que no tiene la simpatía o la empatía de un presidente en momentos de crisis, recurre a Twitter, ¿para qué? Uno, para señalar a los medios de comunicación de fake news, empezando por ahí. Segundo, hablando del tema de la China y el tema de la Organización Mundial de la Salud y anunciando el retiro de Estados Unidos de este organismo. Obviamente, esto todo con el fin de desviar la atención, uno, con el tema racial, y dos, la inoperancia de Estados Unidos, porque hay que decirlo, siendo un país que se jacta de ser la primera potencia del mundo, pero que no ha logrado, uno, contener el virus, se reniega a contener el virus porque quiere abrir la economía rápidamente. No se han hecho suficientes tests por persona. Y obviamente esto es una muestra de la falta de maniobra del presidente Donald Trump. ¿Y cómo lo hace? Utilizando estos métodos de distracción para desviar la atención de su, digamos, carente manejo político presidencial. Ahora, en el tema que tú mencionas, vuelvo y me remito a lo que yo acabo de mencionar anteriormente. Por supuesto, nadie quiere ver destrozos. Ahora, también se ha hablado de que dentro de esas protestas han habido infiltrados, incluso policías encapuchados y miembros de la supremacía blanca ocasionando destrozos para de esa manera enlodar la imagen de las personas que quieren llevar una protesta legítima, empezando por ese lado, ¿no? Pero vuelvo al mismo punto, nadie quiere ver destrozos, por supuesto que no, porque estamos viendo que hay trabajos que se comprometen, las personas que van a un supermercado, pues ya el supermercado no está porque está destruido, o si van a una tienda de, digamos, de, como decir, el Target, que es una tienda aquí muy grande en Estados Unidos, pues obviamente los trabajos desaparecen y hay un daño colateral. Pero en vista de que existe un gobierno que se niega a reconocer el racismo en Estados Unidos, donde a 1% de la población se niega a ver que hay un problema racial y que pretenden que todo siga igual mientras que una parte de la población sigue siendo oprimida, pues no va a pasar. Hay que ver, los afroamericanos son las primeras víctimas del coronavirus. Se les niega atención médica, no tienen acceso a la vivienda, las hipotecas que les dan son tóxicas, son objeto de préstamos predatorios que se conocen aquí en Estados Unidos. El acceso a la educación es eurocéntrica, no se incorpora temas de
digamos, de la negritud en los colegios de Estados Unidos. Hay un sistema opresor en Estados Unidos y hay que admitirlo. Pero lamentablemente, con el liderazgo que tenemos actualmente en Estados Unidos, estos cambios no se van a ver efectuados porque obviamente Donald Trump se rehúsa a escuchar esa otra parte de la América oprimida, de la América desfavorecida, de la América pobre. Esa es la realidad de las cosas. Sí, Robert, tal vez indagando un poquito más con lo que le preguntaba ahora y para finalizar, esta oleada de protestas, estas noticias que provienen desde varios rincones de Estados Unidos con manifestaciones, con destrozos y algunos actos violentos y con unas minorías cada día más molestas con esta actitud oficial, ¿podría estar en riesgo la reelección de Trump, sumándole el manejo que ha dado a la epidemia, a la pandemia del coronavirus? Bueno, ese es otro punto muy interesante y prometo ser breve en ese tema. Obviamente las encuestas pueden decir una cosa actualmente y cambiar más adelante. Todavía estamos, primero, lejos de llegar a noviembre y cualquier cosa puede ocurrir entre hoy y noviembre. Ahora, si nos ceñimos estrictamente a las encuestas, Trump no va a surgir como el ganador. De hecho, lo que se dice es que Joe Biden le lleva ventaja en estados que se consideran estados péndulo, es decir, estados que o pueden votar republicano o pueden votar demócrata. Tal es el caso de la Florida, tal es el caso de Ohio, tal es el caso de Pensilvania. Carolina del Norte puede que digamos, se incline a favor de Donald Trump, pero bueno, vuelvo e insisto, las encuestas de cierta manera fluctúan, las opiniones fluctúan a medida que avanza el tiempo. El mismo partido republicano ha expresado no solamente preocupación porque Donald Trump pierda las elecciones, también ha mostrado preocupación porque se pierdan algunas curules del Senado, porque yo creo que aquí hay un punto, y con eso quiero concluir. Donald Trump es una persona que ha demostrado a lo largo de sus años de vida hacer lo que se le ha dado la gana. Es una persona que nadie se atreve a contradecirlo y esa ha sido su manera de ser y se ha mostrado como tal. O sea, él no ha cambiado de ninguna manera. Ha sido la figura que ha sido siempre como un controversial constructor en la ciudad de Nueva York, con nexos con la mafia y quién sabe cuántas otras cosas más. Yo creo que aquí, por eso, el problema se debe centrar en un partido como el Partido Republicano, que le ha sido permisivo a ese presidente, que no se atreve a contradecirlo y que solamente se atreve a contradecirlo privadamente, tras bambalinas, pero no hay una masiva, digamos, o por lo menos un grupo que lo contradiga, y yo creo que el único tal vez, y con cierta temeridad, es Mitt Romney. De resto, todo el mundo teme porque obviamente sus curules están en juego. Estamos hablando de Mitch McConnell en Kentucky, estamos hablando de Susan Collins en Maine, estamos hablando de Murkowski en Alaska. Estos puestos, por lo menos de los que se saben, hay muchos que están en juego. Y no contradicen a Trump porque saben que si lo contradicen, pueden perder las elecciones en sus distritos. Entonces, no se trata solamente de Donald Trump como un agente del caos. Se trata del Partido Republicano que ha servido como canal para que él pueda hacer básicamente lo que él quiera, aunque obviamente todavía, por lo menos en este país, existe, digamos, lo que se conoce como checks and balances, que es una revisión de la extensión del poder hasta cierto grado, pero los republicanos han sido, coloquialmente hablando, alcahuetas. Y estamos en la situación que nos encontramos precisamente por eso, por alcahuetas. Es decir, que la derrota podría ser estrepitosa no solo para Trump, sino para los republicanos también. Por supuesto, porque lo que pasa es que Trump, con lo que él ha escrito por Twitter, se niega a ver una realidad que alguna parte del país se niega a reconocer, que es una demografía cambiante, con posiciones distintas, con posiciones más progresistas, y eso fue demostrado, por ejemplo, en las elecciones del 2016. Mientras que una parte más conservadora, más rural, más tradicionalista votó por Trump, una gran población del país votó a favor de Hillary Clinton, que es un poco más progresista, es un poco más abierta al cambio, es más tolerante ante los derechos de los inmigrantes, de las minorías, etcétera, etcétera. Y eso se vio claramente
en las votaciones, que aunque obviamente ganó Trump por el colegio electoral, que ese es otro tema ya, que es un tema separado y que abriría otro debate en otro programa, pero la mayoría de las personas en Estados Unidos votaron por Hillary Clinton, en voto popular, por supuesto. Claro. Entonces, cuando nos estamos acercando al 2050, que es cuando se dice que los hispanos seremos la mayoría en Estados Unidos, los hispanos que aunque no es un grupo monolítico electoralmente hablando, tiene posiciones un poco más liberales y progresistas que otras regiones. Y, por ejemplo, hablo de los puertorriqueños, los dominicanos que viven en Nueva York, a comparación de algunos de los cubanos en Miami, que tienen una posición más conservadora, aunque la nueva generación de cubanoamericanos en la Florida están cambiando su forma de ver la política y, digamos, bastiones republicanos como Miami-Dade ahora tienen representantes y senadores demócratas. Entonces, lo que vemos aquí no es una coincidencia de que la supremacía blanca se quiere imponer porque está viendo cómo amenaza ese cambio de la demografía. Y obviamente ellos se ven amenazados porque parece que los republicanos apenas están alcanzando, se están como actualizando en las cosas que le incumben al ciudadano común. Hay que decirlo, por ejemplo, que si hay algo de logro, es que los republicanos por lo menos están hablando del cambio climático, que ellos realmente, para ellos es anatema. Así Entonces, hay un cambio ahí, paulatino, pero es muy lento, y yo creo que ahí es donde también ellos precisamente están viendo que, aparte de la falta de empatía y de liderazgo que tiene Donald Trump, pues obviamente los senadores y algunos representantes están viendo sus curules tambaleando, precisamente porque no están entendiendo que este país tiene una forma distinta de pensar, de que hay personas que tienen más empatía por los desfavorecidos, y eso es lo que vemos en las protestas. Hay gente blanca que está protestando también. Sí, claro. Entonces, sí. Exactamente, digamos, ahí son varios factores y no solamente son los afros ni los latinos los que están en medio de las protestas y creo que esa es una lectura interesante. Robert Valencia desde Nueva York, ayudándonos a entender qué pasa hoy en Estados Unidos. Gracias, Robert, un abrazo y feliz tarde. A ustedes, muchísimas gracias y un saludo cordial a todos los oyentes de la Blue Radio. Mire, aquí me quedaría con usted otro rato. Mire lo que está pasando, Robert. Yo me quedo aquí, yo como estoy en cuarentena, no tengo nada donde ir. Mire, solamente este dato para el siguiente segmento, pero que nos liga una cosa con la otra. Donald Trump acaba de llegar al Kennedy Space Center en Cabo Cañaveral, en la Florida, para el lanzamiento del cohete de SpaceX, que será a las 2:22 de la tarde, que es un hecho importante. Pero el presidente de Estados Unidos llega al lanzamiento del cohete, de este primer emprendimiento público-privado en Estados Unidos para llegar al espacio, y no se ha aparecido ni de peligro por Minneapolis, ni de peligro en otros momentos difíciles, entre otras por el coronavirus. Entonces, sigue mandando unos mensajes que son sin duda demoledores frente a lo que es importante para los estadounidenses y lo que es importante para él. Una diferencia muy grande de criterios. Es una cortina de humo nuevamente. Yo creo que a él lo único que le importa es la reelección, y por eso es que, a pesar de ir en contra de los ¿cómo se dice?, de la recomendación de los expertos en la salud, que recomiendan por favor no reunirse en grupos grandes, él insiste, por ejemplo, en sus correrías alrededor del país, insiste que se lleve a cabo la convención republicana en Carolina del Norte, o donde posiblemente no se vaya a hacer, porque ahora están diciendo que el gobernador de Carolina del Norte no lo quiere realizar ahí, que quiere que lo hagan en la Florida. Porque él simplemente está enfocado en ganar las elecciones por encima de cualquier cosa. El hecho de que él quiere evitar que los estadounidenses voten por medio del correo, cuando claramente se han dicho que son muy pocas las incidencias en donde hay fraude electoral por medio del correo. Eso indica que es una persona que quiere ganar a toda costa, por encima de cualquier cosa, sin importar lo que está pasando en el país en estos momentos. ¿Por qué? Porque volvemos a lo que es. Trump es y no ha dejado de ser. Y es una persona que claramente carece de empatía en momentos en donde es necesario tener una unidad nacional, un entendimiento de lo que está pasando en ese país, pero él simplemente se quiere enfocar en eso, en el espacio, en reverberar ese sentimiento patriótico por encima de cualquier cosa, y sin entender la problemática racial en este país. Robert, gracias. A ustedes, muchas gracias. 1:53.